David se encontraba en la entrada del dormitorio de Noah, su corazón hinchado de una mezcla de orgullo y confusión. Observaba cómo su hijo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, perdido en el mundo de sus bocetos. Las paredes estaban adornadas con pinturas vibrantes y dibujos intrincados, cada uno contando una historia que David a menudo luchaba por entender. Tiene un don, pensó, admirando la forma en que los dedos de Noah se movían ágilmente sobre el papel, dando vida a su imaginación. «Papá, mira esto», exclamó Noah, levantando la cabeza momentáneamente para mirar a su padre. Sus ojos brillaban con entusiasmo, una mirada que David había atesorado desde que Noah era un niño. «Estoy trabajando en una nueva pieza para la exposición de arte, ¿qué te parece?» David se acercó, forzando una sonrisa. «Se ve diferente, Noah». «Muy colorido», respondió, su voz ligeramente tensa. Quería animar a su hijo, pero sentía una tensión desconocida acumulándose en el fondo de su estómago. «Diferente es bueno, ¿verdad?», dijo Noah, con un tono de desafío. «Estoy tratando de expresarme». «Solo asegúrate de que sea algo con lo que la gente pueda identificarse», aconsejó David, su tono volviéndose más serio. «El arte debe inspirar, no confundir». La expresión de Noah cambió, un destello de dolor pasó por su rostro. «Pensé que ese era el punto del arte, expresar sentimientos, incluso si no son lo que todos esperan». David abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Sabía que estaba siendo demasiado crítico, pero en el fondo sentía un miedo agobiante sobre cómo el mundo vería a su hijo. Mientras se daba la vuelta para irse, escuchó a Noah murmurar entre dientes: «No lo entenderías». Más tarde esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa del comedor, el aire pesado con una tensión no dicha. David, sentado en la cabecera, miró a su esposa, Laura, que estaba ocupada sirviendo la comida, y luego a Noah, que se sentaba en silencio, jugueteando con su tenedor. «¿Terminaste ese proyecto para la escuela?», preguntó David, tratando de romper el silencio. «Sí, lo hice», respondió Noah, su voz apenas por encima de un susurro. «Bien. Quizás puedas mostrárnoslo después de la cena», animó Laura, mirando a su hijo con una cálida sonrisa. Noah asintió, pero la incertidumbre nublaba sus ojos. «En realidad, hay algo de lo que quería hablar», comenzó, su corazón acelerado. «No otro de esos proyectos raros, espero», interrumpió David, su tono lleno de sarcasmo. «Sabes, los hombres de verdad no pierden el tiempo con frivolidades». El rostro de Noah se ensombreció, la frustración burbujeando debajo de la superficie. «Papá, no es frívolo, es importante para mí». «¿Importante?» «Lo que es importante es la disciplina y el enfoque», replicó David, su voz subiendo. «Necesitas endurecerte y dejar de soñar despierto. Tal vez si solo escucharas por una vez». Noah respondió, sus mejillas enrojecidas por la ira. «¿Estoy tratando de decirte algo real?» La tensión en la habitación escaló mientras Noah tomaba una profunda respiración, reuniendo su coraje. «Soy gay, papá. He estado tratando de decírtelo, pero nunca me dejas». Un silencio envolvió la mesa, las palabras colgando como una nube pesada. El rostro de David se oscureció, sus puños se cerraron. «¿Qué acabas de decir?» La incredulidad en la voz de su padre hirió profundamente a Noah. «Soy gay, papá. Es quien soy». La reacción de David fue instantánea, una oleada de rabia burbujeando a la superficie. «Esto es ridículo. Estás pasando por una fase», escupió, su voz temblando de ira. «No eres un...» «No soy un qué», interrumpió Noah, lágrimas acumulándose en sus ojos. «No soy un hombre de verdad, ¿eso es lo que quieres decir? ¿Por qué no estoy cumpliendo con tus estándares?» «Sal de mi vista», gritó David, su voz resonando contra las paredes. «No tendré esta tontería en mi mesa». Noah se levantó bruscamente, empujando su silla con tanta fuerza que cayó al suelo. «Ni siquiera estás tratando de entenderme», lloró, su voz quebrándose. «Odio esta familia, te odio». Salió de la habitación furioso, dejando a David hirviendo de ira y confusión. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, y Laura miró a David, sus ojos llenos de asombro. «¿Qué acaba de pasar?», susurró, su voz apenas audible. David, todavía furioso,
desestimó su preocupación con un gesto de la mano. Recuperará el sentido, murmuró, pero en el fondo, la incertidumbre lo corroía. Mientras miraba la silla vacía donde no acababa de sentarse, no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos, un abismo que tal vez nunca se cerraría. Noah sentía un peso pesado en el pecho mientras entraba en la sala de estar abarrotada, la música pulsando a través del aire como un latido. Había sido invitado por un grupo de amigos, todos los cuales entendían el dolor de ser diferente en un mundo que a menudo se sentía hostil. Las luces parpadeantes iluminaban rostros que compartían sus luchas, y por un breve momento, sintió una sensación de pertenencia que se le había escapado en casa. Sin embargo, el espectro de las duras palabras de su padre persistía en su mente, un recordatorio constante del rechazo que había enfrentado. «Hey, Noah, ven a bailar con nosotros», gritó Jeremy, uno de sus amigos más cercanos, tirando de él hacia la multitud. Noah dudó, sintiendo una mezcla de aprensión y emoción. La emoción del momento lo llamaba, ahogando las voces de la duda. Se dejó llevar, balanceándose al ritmo, el beat convirtiéndose en un refugio del dolor que había dejado atrás. A medida que avanzaba la noche, Noah se encontró atrapado en el torbellino de risas y música. Ya no era el chico agobiado por los secretos, simplemente era Noah, un alma en busca de aceptación y libertad. Pero debajo de la superficie, el éxtasis del momento comenzaba a desgastarse. En las sombras de la fiesta, se topó con un grupo que pasaba pequeñas pastillas coloridas. Curioso y desesperado por escapar, no lo pensó dos veces antes de aceptar una. «Solo pruébalo, hombre, cambiará todo», llamó una voz, llena de entusiasmo. Noah miró a su alrededor a los rostros, todos ansiosos y despreocupados, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Tragó la pastilla sin pensarlo, queriendo ahogar los recuerdos del desdén de su padre. Mientras tanto, en Fort Hope, el capitán David se sentaba en la mesa de la cocina, su ceño fruncido de preocupación. Había notado los cambios en Noah, las noches tarde, el desinterés inusual en sus pasatiempos habituales. La distancia entre ellos se sentía como un abismo insuperable, y no sabía cómo cerrarlo. «Laura, ¿has visto a Noah?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Su esposa levantó la vista de los platos, su expresión suavizándose. «Probablemente esté con sus amigos, David». «Es solo una fase», respondió suavemente, pero David negó con la cabeza, la obstinación grabada en su rostro. «Esto no es solo una fase. Lo siento. Necesita disciplina, no mimos». «No dejaré que siga por este camino», insistió David, su tono resuelto. Podía sentir la tensión en la habitación espesándose, una batalla silenciosa que se estaba gestando entre sus diferentes puntos de vista sobre la crianza. «David, está herido. Tienes que entender eso», presionó Laura, la frustración colándose en su voz. «Necesita nuestro apoyo, no más presión. Lo que necesita es aprender respeto y responsabilidad». «No podemos dejar que se descontrole», respondió David, su ira burbujeando justo debajo de la superficie. No podía ver que sus creencias rígidas solo estaban alejando más a Noah. A medida que pasaban las horas, el subidón de Noah se intensificaba, el mundo a su alrededor se volvía un caleidoscopio de colores y sonidos. Se sentía invencible, flotando por encima del dolor y el rechazo que lo habían plagado durante tanto tiempo. Pero a medida que avanzaba la noche, la euforia comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un vacío inquietante que roía su interior. «Salgamos a tomar un poco de aire fresco», sugirió Rachel, una chica con el cabello púrpura vibrante. Noah asintió, agradecido por el escape. Salieron a la fresca noche, las estrellas brillando sobre ellos como promesas distantes. Pero cuando se acomodaron en un banco, Noah sintió un pensamiento persistente que se filtraba en su mente, la voz de su padre, acusadora y fría. «¿Crees que alguna vez me aceptarán?», le preguntó a Rachel, la vulnerabilidad se filtraba a través de su valentía. Rachel lo miró, su expresión seria. «Sabes, no se trata de ellos. Se trata de que seas fiel a ti mismo. No puedes cambiar quién eres por nadie más». «Lo sé, pero duele. Solo desearía que mi papá pudiera verme por quien realmente soy», confesó Noah, las palabras saliendo como una presa rompiéndose. «¿Has intentado hablar con él?», preguntó Rachel, frunciendo el ceño con preocupación. «Lo intenté. Pero cada vez que lo saco, es como si se cerrara. Simplemente,
no entiende, respondió Noah, la frustración evidente en su voz. En los confines de su hogar, David paseaba por el suelo, la preocupación roía sus entrañas como un picor persistente. Miró el reloj, notando lo tarde que era. ¿Dónde está?, murmuró entre dientes, paseando por el suelo. El silencio de la casa era ensordecedor, y presionaba sobre él. Había sido tan estricto, tan inflexible con Noah, pero ahora sentía el peso de sus decisiones cayendo sobre él. De repente, sonó su teléfono. Era Ryan, y el corazón de David se aceleró al responder. «Ryan, Noah está bien». «Señor Davis, creo que necesita venir a la fiesta». Algo está mal con Noah, la voz de Ryan temblaba, y David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». David gritó, sintiendo como la ira y el miedo se colisionaban en su interior. «¿Qué está pasando?». Solo venga. Por favor». El estómago de David se revolvía mientras tomaba su chaqueta y salía corriendo por la puerta, su mente corriendo con los peores escenarios. Había creído siempre en la disciplina y la fuerza, pero ahora ese fundamento se sentía inestable bajo él. El viaje a la fiesta se sintió como una eternidad, la carretera un borrón mientras repasaba cada momento con Noah en las últimas semanas, el desdén, las palabras duras, las expectativas inflexibles. Cuando llegó, la escena ante él era caótica. La gente estaba reunida en pequeños grupos, sus rostros sombríos. David empujó a través de la multitud, buscando a su hijo. La música retumbaba, pero se sentía distante, amortiguada por el retumbar de su corazón. Entonces los vio, los amigos de Noah, sus rostros pálidos y ansiosos. «¿Dónde está?», demandó David, su voz cortando el ruido. «Adentro, señor Davis», tartamudeó uno de ellos, con los ojos desorbitados de miedo. «Él no está bien». David corrió al interior, el peso del temor asentándose pesadamente en su pecho. Cuando entró al baño, la vista que encontró era algo que nunca había anticipado. Noah yacía desplomado contra la pared, su rostro pálido y sus ojos cerrados. El pánico surgió a través de David mientras se arrodillaba junto a su hijo, sosteniendo el rostro de Noah entre sus manos. «Noah, despierta, por favor». Pero la quietud resonaba a su alrededor, un recordatorio inquietante del abismo que había crecido entre ellos, un abismo lleno de incomprensión y rechazo. En ese momento, mientras miraba la forma frágil de su hijo, David sintió la realidad aplastante de lo que sus creencias rígidas habían producido. El camino que habían recorrido los había llevado a este lugar terrible, y por primera vez, se enfrentó a las consecuencias de su intolerancia. Noah yacía desparramado en el frío suelo de baldosas del baño, su corazón acelerado, la sangre golpeando en sus oídos. La música de la fiesta afuera palpitaba como un latido distante, y por un momento fugaz, sintió una oleada de euforia, un subidón que borraba el dolor del rechazo. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, dejando atrás un vacío inquietante que se estaba volviendo demasiado familiar. Las risas y las charlas de sus amigos parecían un mundo lejano, y en ese momento, se dio cuenta de lo aislado que se había vuelto. Mientras tanto, David se sentaba en la sala de estar de su casa en Fort Hope, cambiando de canal en la televisión, pero su mente estaba en otra parte. La imagen de Noah, tan vibrante y lleno de vida hace solo unos días, persistía en sus pensamientos. La conversación en la cena aún resonaba en sus oídos, el momento en que Noah finalmente había reunido el coraje para revelar su verdad. Pero en lugar de abrazar a su hijo, David había explotado en furia, arremetiendo con palabras que cortaban más profundo que cualquier arma que alguna vez había empuñado. «La homosexualidad es una fase, Noah. Solo necesitas endurecerte. Los hombres de verdad no actúan así», había gritado David, su voz goteando de desdén. La frialdad en su tono había destrozado cualquier esperanza que Noah albergara de aceptación. «Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con lo que se supone que deben ser los hombres de verdad, podrías verme por quien realmente soy», había replicado Noah, su voz temblando de dolor. Ese había sido el momento en que David había perdido a su hijo, alejando a Noah más con cada palabra enfurecida que salía de sus labios. A medida que los minutos se arrastraban, el teléfono de David vibró violentamente en la mesa de café, rompiendo la quietud de la habitación. Miró hacia abajo y vio un mensaje de uno de los amigos de Noah, el pánico grabado en cada palabra: «Noah está en problemas. Necesitas venir, rápido». El corazón de David se hundió, una ola de temor lavándose sobre él. Rápidamente tomó sus llaves,
su mente corriendo con pensamientos de lo que podría haber salido mal. En la fiesta, Noah estaba ajeno al caos que su padre estaba a punto de enfrentar. La habitación giraba a su alrededor, y se sentía ingrávido, como si estuviera flotando por encima del mundo. Las risas resonaban, y estaba rodeado de personas que, en ese momento, lo aceptaban sin cuestionarlo. Pero a medida que la euforia se apoderaba de él, la realidad comenzaba a deshilacharse en los bordes. Una amiga se arrodilló a su lado, la preocupación grabada en su rostro. «Noah, ¿estás bien?» «No te ves tan bien», dijo, su voz temblando ligeramente. «Estoy bien», insistió, aunque podía sentir el mundo cerrándose. Solo dame un minuto». Pero los minutos se convirtieron en horas, y pronto estaba desplomado contra la pared, perdiendo la conciencia. De vuelta en la casa, David conducía por la noche, la ansiedad royendo su interior. El hospital se alzaba ante él, sus luces estériles proyectando sombras que reflejaban sus pensamientos. Cuando entró, el olor estéril de antiséptico lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Dónde está mi hijo?», demandó a la recepcionista, su voz ronca y urgente. «Por favor, siéntese. El doctor estará con usted en breve», respondió, su expresión simpática pero distante. David paseaba por la sala de espera, sus pensamientos un torbellino de ira y miedo. «¿Por qué tuvo que ser tan débil?», pensó amargamente. Pero mientras esperaba, un sentimiento persistente comenzó a filtrarse, ¿y si esto era su culpa? Cuando el doctor finalmente se acercó, el corazón de David se hundió. «Lo siento, pero su hijo está en estado crítico». «Sufrió una sobredosis», dijo la doctora, su voz calmada pero llena de gravedad. David sintió que el mundo se inclinaba bajo él. «No puede ser. Él no haría esto», protestó, la negación inundándolo como agua helada. «Señor, ahora necesita usted más que nunca. Necesita ser fuerte por él». Las palabras golpearon a David como un golpe. Fue en ese momento, de pie en el pasillo estéril del hospital, que el peso completo de sus acciones comenzó a sentarse sobre él. Había empujado a Noah lejos, lo había rechazado en su momento más vulnerable. La realización era asfixiante. Finalmente, lo llevaron a la habitación de Noah. La vista de su hijo, tan frágil e indefenso en la cama del hospital, era más de lo que David podía soportar. Las máquinas emitían pitidos rítmicamente, y los tubos se enredaban en su cuerpo. Se acercó, su corazón rompiéndose al ver al chico que una vez había admirado por su talento y espíritu, ahora reducido a este estado frágil. «¿Por qué, Noah?», susurró, su voz quebrándose. «¿Por qué no viniste a mí?». Mientras estaba allí, las paredes de sus creencias se desmoronaban, ladrillo por ladrillo. Fue la primera vez que cuestionó todo lo que alguna vez había creído sobre la fuerza y la masculinidad. Su corazón se apretó con la realización de que había fallado a su hijo, y por primera vez, David comprendió la fragilidad de la vida, no solo la de Noah, sino también la de su relación. «Por favor, vuelve a mí», murmuró, lágrimas fluyendo por su rostro mientras agarraba la mano de Noah, deseando desesperadamente poder retroceder en el tiempo y reescribir la narrativa que ambos habían sido forzados a vivir. David se sentaba rígido en la silla junto a la cama de hospital de Noah, su corazón palpitando mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. El olor estéril de antiséptico llenaba la habitación, mezclándose con el suave sonido de las máquinas que monitoreaban el estado frágil de su hijo. Noah yacía inconsciente, una maraña de tubos y cables a su alrededor, y por primera vez, David sentía el peso de sus decisiones cayendo sobre él. No podía sacudirse los recuerdos de su última pelea, las duras palabras intercambiadas en la cena, y la expresión amarga en el rostro de Noah mientras se alejaba, sintiéndose rechazado y no amado. Mientras se sentaba allí, perdido en sus pensamientos, una enfermera entró en la habitación, su actitud calmada y profesional. Notó la angustia de David y se le acercó suavemente. «Señor, ¿hay algo que pueda hacer por usted?», preguntó, su voz reconfortante. David levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. «No. No lo entiendo, ¿cómo llegamos aquí?». Su voz se rompió mientras hacía un gesto impotente hacia Noah. «¿Por qué no vi las señales?». La enfermera, sintiendo su tumulto, se sentó a su lado. A veces, es difícil para los padres reconocer lo que sus hijos están pasando, especialmente cuando hay expectativas y presiones involucradas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran.
Su hijo ha estado en mucho dolor, y necesitaba su apoyo más que cualquier otra cosa. David apretó los puños, la ira burbujeando debajo de la superficie. Pensé que estaba haciendo lo mejor para él, intentaba enseñarle a ser un hombre. Su voz se elevó, alimentada por una mezcla de frustración y culpa. Ser un hombre no significa rechazar a su hijo por lo que es, replicó la enfermera suavemente, sus ojos fijos en los de él. Quería que fuera fuerte, pero la fuerza también radica en la aceptación y el amor. Necesitaba que estuviera a su lado, no que lo alejara. Sus palabras golpearon a David como un puñetazo en el estómago. Pensó en todas las veces que había desestimado los intereses de Noah, sus actividades artísticas, y los momentos en que lo había hecho sentir menos que suficiente. No quería herirlo. Solo pensé que lo estaba protegiendo del mundo que no lo aceptaría. La enfermera asintió, comprensiva. Pero al tratar de protegerlo, tal vez lo empujó a un mundo de dolor y aislamiento. Tiene la oportunidad de cambiar eso ahora, pero llevará tiempo y esfuerzo. No es demasiado tarde. David sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ojalá pudiera decirle que lo amo, que lo acepto. Pero, ¿y si es demasiado tarde? Su voz tembló, el miedo de perder a su hijo roía en su interior. Nunca es demasiado tarde, pero comienza con usted, lo animó la enfermera. Debe confrontar sus propias creencias y miedos. Este es un viaje para ambos. Si quiere ayudarlo a sanar, primero debe empezar a sanar usted mismo. El peso de sus palabras se asentó sobre él como una manta pesada, y asintió lentamente, perdido en sus pensamientos. La imagen de Noah sonriendo, dibujando en su cuaderno de bocetos, se deslizó en su mente. Es tan talentoso, tan lleno de vida. Solo quería que estuviera a salvo. La seguridad viene en muchas formas, replicó la enfermera. A veces, el lugar más seguro es en los brazos de alguien que te ama incondicionalmente. Debe mostrarle ese amor, sin importar qué. Mientras hablaba, David sintió un destello de esperanza encenderse dentro de él, luchando contra la desesperación que había echado raíces en su corazón. Sabía que tenía que hacerlo mejor, por el bien de Noah. La realización fue tanto aterradora como liberadora. No podía seguir escondiéndose detrás de las paredes de su propio prejuicio y miedo. Después de un largo y agonizante día en el hospital, David regresó a casa en un estado de aturdimiento. Caminó por la puerta, y las vistas familiares de los suministros de arte de Noah esparcidos por la sala de estar lo golpearon como una ola de nostalgia. Se detuvo para mirar los bocetos pegados a las paredes, expresiones vibrantes de creatividad que ahora se sentían como un doloroso recordatorio de lo que había alejado. David se desplomó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. Las lágrimas que había contenido antes comenzaron a fluir libremente, y por primera vez, se permitió sentir la profundidad de su arrepentimiento. ¿Qué he hecho?, susurró en el silencio, el peso de sus acciones cayendo a su alrededor. Cada lágrima se sentía como una pequeña liberación, un paso hacia confrontar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Rodeado por los restos del espíritu artístico de Noah, David se dio cuenta de que tenía que enfrentar la música. No podía cambiar el pasado, pero podía empezar a forjar un nuevo camino, uno lleno de comprensión y aceptación. El camino por delante sería difícil, pero la idea de perder a Noah era mucho más insoportable que cualquier otra cosa que pudiera enfrentar. Y mientras se sentaba allí, comenzó a formular un plan para acercarse, disculparse y finalmente hacerle saber a su hijo que era amado, tal como era. Noah sentía una sensación de aprensión al entrar en el centro de rehabilitación. Las paredes estaban pintadas de un calmante color azul, y el aire estaba lleno de un leve olor antiséptico. Respiró hondo, tratando de calmarse. El camino por delante era desalentador, pero sabía que era necesario. Mientras caminaba por los pasillos, notó un grupo de jóvenes reunidos en círculo, riendo y compartiendo historias. Su camaradería era palpable, y Noah sintió un atisbo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Una de las miembros del grupo, una chica con cabello rosa brillante y una sonrisa contagiosa, se acercó a él. «Hola, soy Mia, ¿eres nuevo aquí?» «No te preocupes, no es tan aterrador como parece», dijo, su voz cálida y acogedora. «Sí, soy Noah», respondió él, una tímida sonrisa apareciendo en su rostro. «Solo, necesito encauzar mi vida de nuevo.
Tú y todos los demás, se rió Mia, su risa aligerando el ambiente. Pero honestamente, es un buen lugar. Todos estamos aquí por una razón, y es bueno saber que no estás solo en esto. Mientras hablaban, Noah sintió una sensación de pertenencia inundarlo. Rápidamente se vinculó con Mia y los demás, compartiendo sus luchas, miedos y sueños. Las sesiones grupales resultaron terapéuticas, permitiéndole expresar el dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, David se sentaba en la estéril oficina de la terapeuta, lidiando con sus propios demonios. La terapeuta, la doctora Harris, lo observaba desde el otro lado de la habitación, lista para guiarlo en el viaje de autodescubrimiento. Hábleme de su relación con Noah, solicitó la doctora Harris con suavidad. David apretó los puños, una oleada de ira burbujeando debajo de la superficie. Él simplemente, no es el hijo que esperaba. Quería que fuera fuerte, que siguiera mis pasos. No me inscribí para esto. ¿Eso es lo que realmente cree?, preguntó la doctora Harris, levantando una ceja. ¿O es lo que cree que se espera de usted, como militar y como padre? El ceño de David se frunció mientras contemplaba la pregunta. No lo sé. Solo, temo por él. El mundo es duro, y pensé que lo estaba protegiendo. ¿Protegiéndolo al alejarlo?, preguntó la doctora Harris, su tono firme pero compasivo. ¿Qué pasa si sus acciones lo están llevando a buscar consuelo en lugares peligrosos? La pregunta tocó una fibra sensible en David. Podía ver el dolor de Noah reflejado en sus propios recuerdos, su hijo, un artista vibrante, ahora perdido en un mundo de oscuridad. No quería lastimarlo. Solo quería que fuera normal. La doctora Harris se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en David. ¿Qué es normal? Es conformarse a una idea que ni siquiera es propia. A veces, nuestros miedos provienen de nuestras experiencias de la infancia. ¿Una vez ha considerado cómo su crianza moldeó sus puntos de vista sobre la masculinidad? La mente de David se remontó a su propio padre, un hombre rígido con expectativas estrictas sobre lo que significaba ser un hombre. La presión por conformarse siempre había pesado mucho sobre él. Nunca lo pensé de esa manera, admitió, su voz apenas un susurro. A medida que las sesiones continuaban, David comenzó a desentrañar las capas de sus inseguridades. Recordó momentos de vulnerabilidad de su pasado, el miedo a no estar a la altura de las expectativas de su padre y la vergüenza que le seguía. No quería que Noah se sintiera así. Pensé que lo estaba ayudando. ¿Ayudándolo al rechazarlo?, presionó la doctora Harris, su voz firme. Tiene el poder de cambiar esta narrativa, David. No es demasiado tarde para acercarse a él. La comprensión comienza con la aceptación, tanto de usted mismo como de él. En las semanas siguientes, mientras Noah se establecía en su nueva vida en el centro de rehabilitación, encontró consuelo en sus nuevos amigos. Compartieron sus historias, cada uno revelando sus luchas, sus sueños y los momentos en que se sintieron más perdidos. Noah comenzó a entender que no estaba solo en su lucha. Sintió una camaradería que no había experimentado en mucho tiempo, y eso despertó en él un deseo de reclamar su identidad. Una tarde, durante una sesión grupal, la terapeuta los animó a expresar sus sentimientos sobre sus familias. Noah dudó por un momento antes de hablar. Creo que mi papá tiene miedo de mí. No entiende quién soy ni lo que necesito. Se siente como si estuviera avergonzado de mí. Mia asintió, su expresión empática. Es difícil para los padres aceptar cosas que no esperaban. Tienen sus propios miedos e inseguridades. Pero eso no significa que no te quieran. Eso es lo que me sigo diciendo, respondió Noah, su voz temblorosa. Pero es difícil sentir ese amor cuando todo lo que escucho son las duras palabras que me lanzó. Mientras compartía sus sentimientos, Noah sintió que se levantaba un peso de sus hombros. En ese momento, se dio cuenta de que reconocer su dolor era el primer paso hacia la sanación. Mientras tanto, David estaba profundamente reflexionando durante sus sesiones de terapia. Las palabras de la doctora Harris resonaban en su mente. Comenzó a entender que las paredes que había construido no solo lo protegían a él, estaban asfixiando a Noah. Necesitaba confrontar sus miedos y acercarse a su hijo, para demostrarle que era amado, independientemente de quién eligiera ser. A medida que los días se convertían en semanas,
tanto padre como hijo se encontraban en caminos paralelos de descubrimiento. Estaban aprendiendo que el viaje hacia la sanación no se trataba solo de superar la adicción o confrontar los prejuicios, se trataba de abrazar el amor en todas sus formas. Y quizás, solo quizás, podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. David se encontraba frente al espejo, ajustando su uniforme con manos temblorosas. Las líneas nítidas de su atuendo militar se sentían sofocantes, tanto física como emocionalmente. Su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos, girando en torno a las recientes revelaciones sobre su hijo, Noah. Había estado lidiando con la dura realidad de la identidad de Noah durante semanas, y ahora la presión del evento inminente se cernía sobre él como una nube oscura. «Papá, ¿estás listo?». La voz de Laura interrumpió sus pensamientos. Ella entró en la habitación, su expresión una mezcla de preocupación y aliento. «Tienes que estar ahí. Es importante». Lo sé», respondió él, su voz tensa. «Pero, ¿y si alguien pregunta por Noah? ¿Si descubren?». «Entonces les dices la verdad», interrumpió Laura con firmeza, «que es tu hijo y lo amas. Es hora de dejar de esconderte detrás de esta fachada, David. No puedes seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está». David sintió una punzada de frustración. «No es tan simple, Laura, esto es el ejército. No aceptan debilidades o diferencias. No puedo arriesgar mi carrera por esto». «Vale más tu carrera que tu relación con tu hijo», lo desafió ella, cruzando los brazos. «Estás tan enfocado en cómo te verán que te estás olvidando de cómo se siente Noah. Necesita que lo apoyes, no solo en privado, sino públicamente». Miró hacia otro lado, su corazón pesado con el peso de sus palabras. En el fondo, sabía que tenía razón, pero el miedo al rechazo de sus compañeros lo carcomía. «¿Qué pasa con los chicos de la base? Nunca entenderán. Pensarán que soy débil», suspiró, su voz apenas un susurro. Laura se acercó, colocando una mano en su hombro. «Lo que es débil es no apoyar a tu hijo. Le enseñaste a ser valiente, a defender quién es. Ahora es tu turno de hacer lo mismo». David apretó la mandíbula, dividido entre el deber y el amor. Casi podía oír la voz de Noah resonando en su mente, llena de esperanza pero sombreada por la desesperación. «Simplemente no quiero perderlo todo», admitió, su voz temblorosa. «A veces tenemos que arriesgarlo todo para ganar lo que realmente importa», respondió Laura suavemente. «No eres solo un soldado, eres un padre. Y en este momento, tu hijo te necesita más que el ejército». A medida que se acercaba el día de la ceremonia, David se encontraba paseando por la sala de estar, ensayando su discurso en su cabeza. La atmósfera se sentía eléctrica con tensión. Sabía que defender a Noah significaría enfrentar el escrutinio de sus colegas, los mismos hombres que había respetado y admirado. «¿Qué pasa si se vuelven contra mí?», murmuró entre dientes. «David», dijo Laura, entrando en la habitación con una mirada decidida. «Necesitas tomar una decisión. No puedes seguir viviendo con miedo. Si no defiendes a Noah, lo perderás para siempre». Un nudo se formó en su garganta mientras pensaba en la última vez que había visto a Noah, el dolor en los ojos de su hijo cuando había reaccionado con ira en lugar de amor. «No puedo permitir que eso suceda», dijo lentamente, dándose cuenta. «Entonces necesitas hablar desde el corazón», instó Laura. «Nadie puede quitarte eso». El día de la ceremonia llegó, y el aire estaba cargado de anticipación. Mientras David se encontraba entre sus compañeros, sentía el peso de sus expectativas presionando sobre él. Cada saludo, cada gesto de respeto se sentía como un recordatorio del papel que se esperaba que desempeñara. Pero debajo de esa fachada, su corazón latía con incertidumbre. Cuando finalmente fue su turno de hablar, caminó hacia el podio, sus manos temblando ligeramente. Miró al mar de rostros familiares, cada uno un recordatorio de la camaradería que había atesorado. Pero luego pensó en Noah, su hijo, que había mostrado tanta valentía frente a la adversidad. Respirando hondo, David comenzó a hablar, sin saber a dónde lo llevarían sus palabras. «Hoy, me paro ante ustedes como un soldado», comenzó, sintiendo como el peso de la sala cambiaba ligeramente. «Pero más importante aún, me paro aquí como un padre. Y quiero hablar sobre el amor, sobre la aceptación». La audiencia se movió incómodamente,
y David atrapó la mirada de Collins. La expresión del sargento se endureció, pero David continuó. He pasado mi vida creyendo en una cierta imagen de masculinidad, fuerte, estoica, inflexible. Pero he aprendido que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad y el amor. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Mi hijo, Noah, es un joven extraordinario. Es valiente de maneras que nunca entendí hasta hace poco. Me ha mostrado que ser fiel a uno mismo es el mayor acto de valentía. Un susurro recorrió la audiencia, y David sintió el calor de su juicio. Pero en ese momento, miró más allá del mar de rostros y encontró a Noah en la multitud, sus ojos abiertos de sorpresa y admiración. El amor que sentía por su hijo lo invadió, encendiendo un fuego que no sabía que estaba allí. Estoy orgulloso de ser su padre. Lo apoyo, sus sueños, su identidad y su derecho a vivir auténticamente. Me niego a dejar que el miedo dicte cómo amo a mi hijo. Un pesado silencio envolvió la reunión, y Collins dio un paso adelante, su voz goteando sarcasmo. ¿Es esto lo que quieres promover, David, un mensaje de debilidad? David lo miró, sin pestañear. No, este es un mensaje de fortaleza. Se necesita un hombre de verdad para defender a su familia, especialmente contra la marea del juicio. Su corazón latía con fuerza mientras continuaba. He visto el dolor que la intolerancia puede causar. Muchos de nosotros aquí tenemos hijos, amigos, seres queridos que enfrentan batallas similares. Si no nos unimos, corremos el riesgo de perderlos a un mundo que exige conformidad sobre aceptación. Mientras esas palabras flotaban en el aire, algo notable sucedió. Uno por uno, otros padres comenzaron a levantarse de sus asientos. Te apoyamos, David, gritó una madre al fondo, su voz llena de convicción. Nuestros hijos también merecen amor. La atmósfera cambió, lo que comenzó como una confrontación tensa se convirtió en una ola de solidaridad. David miró a su alrededor, abrumado por la vista de compañeros soldados y sus familias levantándose por el amor y la aceptación. Todos estaban unidos por una lucha compartida, un deseo de crear una comunidad donde cada niño pudiera sentirse seguro de ser ellos mismos. En ese momento, David se dio cuenta de que había encendido un movimiento. Con cada voz que se unía a la suya, el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzó a levantarse. Se volvió hacia Noah, quien estaba con lágrimas en los ojos, una sonrisa rompiendo en su rostro. David extendió su mano, y Noah se apresuró hacia él, abrazándolo con fuerza. Gracias, papá, susurró, su voz llena de emoción. David sostuvo a su hijo cerca, sintiendo el calor del amor envolverlos. Estoy tan orgulloso de ti, Noah. Lamento todo. Estoy aquí para ti, siempre. Y en ese momento, rodeados de una comunidad lista para abrazar el cambio, David entendió que el verdadero honor no residía solo en los elogios militares, sino en el valor de amar incondicionalmente.